Buenas tardes, bienvenidos a esta reunión que hoy es francamente, digamos, un tema muy importante. Vamos a hablar de una enfermedad que afecta a personas jóvenes, chicos y mujeres, que muchas veces inician su proceso en la edad de la juventud, de las máximas aspiraciones, las máximas ilusiones de la vida, momento de trabajo, de universidad, de familia, y este proceso, como tantos otros procesos crónicos, les va a acompañar durante el resto de sus vidas. Hoy por hoy, ya sabéis que esta enfermedad, de la que hoy vamos a hablar, la esclerosis múltiple, no tiene una operación, tampoco la tiene el Alzheimer, ni la tiene el Parkinson, y cuando uno tiene un traumatismo y se queda con unas secuelas importantes, va a vivir, lógicamente, toda su vida con este proceso. No solamente le va a afectar a él, sino que va a afectar a todo su entorno familiar y va a ser muchas veces pues, motivo de mala calidad de vida, a no ser que el afrontamiento sea positivo, y en este momento, por difícil que sea, siempre debemos encontrar aspectos positivos en la vida. En este tipo de conferencias que realizamos una vez al mes, nos gusta plantearnos las enfermedades de las personas cuando tienen un proceso que ya ha llegado a esta situación de cronicidad, que parece que toda la lucha para superar las adversidades ha terminado, y esto no es cierto porque cada día hay una nueva oportunidad de diagnóstico y de mejora. Tenemos hoy con nosotros a profesionales de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Cataluña. Tenemos a la gerente, la señora Gisela, y tenemos dos profesionales de la Cueva de un Pino que están trabajando en primera línea en Tarragona. Ellos nos van a contar precisamente esta fase crónica con toda su problemática, y no solamente los problemas, sino las soluciones que se les puede dar. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a esta comunidad, a David Fernández y al doctor Aguilar, que hayan contado con la Fundación para poder compartir estos conocimientos con vosotros. Y bueno, aquí quien me acompaña hoy son Dolors Sanz, que es psicóloga y directora del Servicio de Neurorehabilitación, que concretamente es un hospital de día que tenemos en Reus, en Tarragona. Y Asinta Sabay, que es enfermera también de este mismo servicio, y ellas dos pues, que lo que van a hacer es presentarnos, aproximarnos a cómo abordar los problemas que plantea la esclerosis múltiple en fase avanzada desde digamos, sus dos ámbitos profesionales, que son desde la parte de psicología, qué impacto tiene esto tanto en la persona afectada como en la familia, y desde el punto de vista pues, de enfermería, todos aquellos aspectos que son relevantes y que se tienen que tener en cuenta pues, desde este ámbito. ¿De acuerdo? Espero que sea provechoso para todo el mundo y que luego os animéis a hacer preguntas, porque ya saben mucho de lo que nos van a exponer, y por tanto es una oportunidad para poder aprender un poquito más. Gracias y buenas tardes. Bien, tal y como ha dicho Gisela, yo soy Cinta, soy enfermera del Hospital de Día, y nuestra intención hoy es dar una pequeña pincelada a todo lo que sería el abordaje de estas dificultades que se presentan más frecuentemente en una persona afectada de esclerosis múltiple de larga evolución. Yo me centraré más en aspectos físicos y Dolors Sanz hablará más de los aspectos emocionales. Antes de empezar con los síntomas, pues hablar de que situarnos un poquito en la enfermedad, comentar que la esclerosis múltiple, como ya saben, es una enfermedad neurológica autoinmune que afecta al sistema nervioso central y que cursa con discapacidad. Yo me levanto, me siento más cómoda. Se trata de la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes, tal y como ha dicho el doctor Aguilar. El debut de la enfermedad es en edades muy tempranas, entre los 20 y los 40 años de edad. Afecta predominantemente al sexo femenino con una proporción 2:3:1 y hay una prevalencia de entre 4 y 8 personas por cada 10.000 habitantes, es decir, realmente es una prevalencia importante. En función de su evolución, se clasifica en 4 tipos principalmente. El primero sería una esclerosis múltiple benigna, en los cuales aparecen episodios de agudización o de episodios de sintomatología neurológica
que posteriormente remiten y la persona vuelve a su estado de normalidad, sin discapacidad. El segundo tipo sería la esclerosis múltiple remitente recurrente, en la cual aparecen episodios de agudización, que se llaman brotes, y posteriormente una recuperación parcial o total. ¿Vale? Un tanto por ciento elevado de estas remitentes recurrentes a largo plazo pasan a ser lo que se llaman secundarias progresivas, es decir, inicialmente empiezan y debutan con cuadros de agudización y a largo plazo, depende de la persona, aparece ya un deterioro neurológico progresivo. ¿Vale? Y por último estaría la esclerosis múltiple primaria progresiva, que es la menos frecuente, que aparece en un 10-20% de los pacientes, y en ella aparece desde el inicio una progresión, ¿vale? Una afectación neurológica más progresiva. Las manifestaciones clínicas son muy diversas y van a depender de la localización de la lesión a nivel del sistema nervioso central y de la extensión de esta lesión en el cerebro o en la médula. Los síntomas más frecuentes que nos vamos a encontrar serían los síntomas visuales, que pueden aparecer pérdida de visión, visión doble, visión borrosa, sintomatología sensitiva en forma de parestesias, que son hormigueos en alguna extremidad, pérdida de sensibilidad o incluso un incremento de esta sensibilidad, unas sensaciones extrañas, sintomatología motora, pérdida de la funcionalidad de una parte del cuerpo, alteraciones a nivel de la coordinación, fatiga, que sería esa sensación de cansancio desmesurada que no está relacionada con la actividad física que se está realizando, alteraciones a nivel del estado de ánimo, que comentará mejor mi compañera, afectación cognitiva en forma de pérdidas de memoria, dificultad en la atención, alteración a nivel de las funciones ejecutivas, en las que ya se dedicó una sesión de este ciclo. Son muy frecuentes también los problemas urinarios, que se pueden aparecer en forma de polaquiuria o que la persona acude muy frecuentemente al baño, en forma de retención, etc. Y la disfunción sexual, que puede aparecer una disminución de la libido o de la respuesta sexual. Es muy importante destacar que no todos los síntomas neurológicos se van a producir en una misma persona. Estos síntomas que he comentado ahora mismo son los más frecuentes, pero no tienen por qué aparecer todos en la persona. Y también que de una persona a otra varían. No hay dos casos iguales de personas diagnosticadas de esclerosis múltiple. Cada uno evoluciona de una manera diferente. En neurología utilizamos mucho para evaluar la discapacidad o la discapacidad, la escala que se llama EDSS o escala de Kurzke. Esta escala evalúa una serie de sistemas funcionales que ahora no entraré, pero lo que nos da información es sobre el grado de acumulación de discapacidad de esta persona, ¿vale? El 0 sería donde la exploración neurológica es normal y ninguna de esas áreas funcionales o sistemas funcionales están alterados, y el 10 sería ya pues, la muerte por esclerosis múltiple. Dentro de esto, esta escala nos va a ayudar para tener una visión de cuál es el estado actual de nuestro paciente, y nos va a ayudar también en la práctica clínica para evaluar la efectividad de un tratamiento, ¿vale? Para ver si esa persona se está modificando este DSS o está estable. En función de esta discapacidad, la intervención o el programa o el tratamiento que le vamos a ofrecer a la persona se va a ver modificado. Aquí he introducido este gráfico que me parece muy interesante, en donde el doctor Giovannoni explica la enfermedad como un continuum y propone una serie de intervenciones adaptadas a cada fase de la enfermedad, ¿vale? Él ya habla de una persona con un alto riesgo de esclerosis múltiple. Evidentemente aquí propone unas intervenciones más preventivas, y en estos casos donde la discapacidad es muy leve, habla de intervenciones más a nivel de educación sanitaria, más de consejo,
Y en fases más avanzadas serían más tratamiento de sintomatología y más control de la calidad de vida, ¿vale? Lo que me parece muy interesante es este continuum y en cada fase todas las intervenciones que se pueden realizar con la persona y la familia. Bien, a modo así global, podemos decir que el tratamiento de la esclerosis múltiple se va a englobar en 4 bloques. Primero sería el tratamiento sintomático de todos los síntomas que he comentado antes, que serían los más frecuentes, a través de fármacos. Luego estaría el tratamiento específico, que es el tratamiento que va dirigido a disminuir la tasa anual de brotes o de esas agudizaciones, esos episodios neurológicos que os he comentado antes. Y estos serían pues, inmunomoduladores, inmunosupresores, anticuerpos monoclonales, son fármacos muy específicos para la esclerosis múltiple. Otro tratamiento sería el tratamiento del brote, ese episodio agudo que aparece y que dura más de 24 horas, que la persona pues, puede perder la fuerza de una extremidad o puede perder la visión de un ojo, pues en estos casos se daría la cortisona para intentar reducir al máximo el tiempo de duración de este brote. Y por último estaría la neurorehabilitación, que sería aquí donde entraríamos más nosotros, que iría encaminada a dos vertientes. La rehabilitación de lo que sería el déficit y la discapacidad, que lo haríamos a través del fomento de la plasticidad neuronal y a través del establecimiento de medidas compensatorias a esa discapacidad, ¿vale? Que luego comentaremos a través de ayudas técnicas, etc. Y por último, pero no menos importante, la prevención de las complicaciones secundarias, ¿vale? El anticiparse a esos problemas que sabemos que pueden empezar a aparecer. La dificultad está en hablar de fase avanzada. ¿Qué creemos o cuándo aparece la fase avanzada? Bueno, sería un tipo de esclerosis múltiple ya de curso progresivo, cuando ya no haya esa actividad a nivel de brote, ¿vale? La escala EDSS, esa escala que os he enseñado antes, ya tendría una puntuación superior a 7,5. La persona ya tiene un gran impacto, hay un gran impacto a nivel físico y emocional y necesita ya cierta asistencia para lo que serían las actividades de la vida diaria. Aquí podríamos estar hablando ya de una esclerosis múltiple en una fase como más avanzada y de larga evolución. Entonces aquí los tratamientos evidentemente se van a ver modificados y se van a orientar a tratar estos aspectos. Como ya no hay actividad a nivel de la enfermedad, ya no habría brotes, ya no hay actividad inflamatoria, tanto el tratamiento específico con esos inmunomoduladores como el tratamiento del brote ya no estaría indicado por no ser efectivo, ¿vale? Entonces aquí nos deberíamos centrar en este tratamiento sintomático y en la neurorehabilitación. Bien, es importante que en este momento nos fijemos objetivos muy básicos, ¿vale? Estamos delante, la fotografía sería una persona con ya esa necesidad de asistencia en las actividades de la vida diaria. Entonces lo que nos tenemos que plantear son estos dos objetivos básicos, que serían mejorar la funcionalidad, ¿vale? Optimizando al máximo esa capacidad residual que tenga la persona, qué es lo que tiene dañado y qué es lo que le queda para potenciarlo y mejorar así su calidad de vida. Y esto es lo que hacemos a través de la neurorehabilitación. Si voy muy deprisa, porque me he acelerado. Vale, en neurorehabilitación lo más importante es disponer de un equipo interdisciplinar que esté cualificado. Y en esclerosis múltiple sobre todo, porque la esclerosis múltiple es una enfermedad muy específica que tiene unos síntomas también muy específicos y los profesionales que la abordamos debemos estar muy formados para tratar esa sintomatología que ahora iremos comentando. El equipo interdisciplinar tiene que ser un equipo muy efectivo y que incida en estos aspectos, que sería el abordaje clínico de la persona, el abordaje rehabilitador, el abordaje psicológico y el social, ¿vale? Entonces tiene que ser una intervención muy interdisciplinar y holística.
Bien, cuando hablamos de fases avanzadas, nos encontramos con una serie de sintomatología que es muchísimo más frecuente, ¿vale? Como puede ser la espasticidad. Por ejemplo, la espasticidad es el incremento del tono muscular, ¿vale? Que en muchas ocasiones a las personas que la padecen les provoca dolor y limita su movilidad. Aparece dolor. El dolor, importante también tratarlo, sobre todo importante saberlo diagnosticar el origen de ese dolor, si es un dolor neuropático o es un dolor osteoarticular por las limitaciones que tiene la persona de la movilidad. Pueden aparecer alteraciones urinarias. Habitualmente en estas fases acostumbramos a encontrar ya problemas de pérdida de control de esfínteres, ¿vale? Alteraciones intestinales en forma de estreñimiento, de incontinencia fecal, paresia, que son esas limitaciones a nivel de la movilidad, alteraciones en la deglución en forma de disfagia, la persona tiene problemas al coordinar los movimientos deglutorios y hace microaspiraciones, y la afectación cognitiva, pues puede haber problemas, un deterioro cognitivo en grado ya más moderado. Bien, ahora iré comentando cada uno de estos síntomas uno por uno y haré una pequeña pincelada así por encima de todas las intervenciones que podemos realizar, ¿vale? En primer lugar, la espasticidad, ¿vale? Desde la neurorehabilitación, la espasticidad, que os recuerdo que es el incremento del tono muscular, que provoca dolor y que provoca limitación del movimiento, lo que vamos a intentar es utilizar estas medidas de tratamiento y medidas compensatorias, como puede ser la crioterapia, que es muy útil para tratarla, las movilizaciones pasivas y las posturas inhibitorias, que son aquellas posturas que nos van a facilitar la relajación de la musculatura y que nos van a ayudar a sentirnos mejor. Además de este tipo de medidas, existen multitud de fármacos que nos van a ayudar también a tratar el síntoma. Fármacos habitualmente que son relajantes musculares, que actúan o a nivel sistémico, como serían los tratamientos estos farmacológicos, las pastillas, o al nivel más local, como podría ser la toxina botulínica, que se infiltra en la musculatura afectada. O el caso de la bomba de baclofeno, pero que se utiliza bastante menos. Bien, en el caso del dolor, he comentado antes que lo primordial es determinar cuál es el origen y en función del origen pues estableceremos el tratamiento más efectivo. ¿Qué podemos hacer? Tratamiento del dolor a través de electro. Es muy eficaz. Tratamiento del dolor si es secundario a la espasticidad, pues a través de medidas posturales. La relajación puede ser muy útil para controlar esta sensación de dolor. Y todo y que la bibliografía, los estudios que se presentan son un poquito de calidad metodológica dudosa, sí que en la práctica clínica diaria vemos que la acupuntura puede ser útil en algunos pacientes que padecen dolor neuropático. A nivel farmacológico, pues existen un abanico de posibilidades enorme para controlar el dolor. Es decir, el dolor en esclerosis múltiple es un dolor que puede controlarse. Bien, en las alteraciones urinarias nuestra intervención irá un poquito dirigida a controlar y a crear un bienestar de la persona, ¿vale? Hemos comentado que normalmente en estas fases ya aparece como la pérdida del control de esfínteres. La persona muy habitualmente acostumbra a llevar ya algún tipo de mecanismo de contención y entonces desde la rehabilitación lo que intentaremos es mejorar esa calidad de vida. ¿Cómo? Intentando pues, evitar al máximo la humedad, intentando hacer recomendaciones y rehabilitación a través del vaciado programado, realización de un diario miccional para ver a qué horas realiza la micción, intentar anticiparnos, sentar a esa persona en el baño antes para evitar ese episodio de incontinencia y luego medidas de control farmacológico si en el caso de que haya fármacos que puedan estar incrementando esta clínica. También a través del consejo sanitario podemos intentar controlar aquellos alimentos o bebidas que puedan ser irritantes y que pueden hacer que la persona vaya más frecuente al baño.
Pues se me ocurre que, por ejemplo, una persona incontinente que por las noches lleve un mecanismo de contención, pues intentar restringir la ingesta de líquidos antes de irse a dormir para intentar que durante la noche no haya humedad, ¿vale? Son consejos un poquito prácticos para mejorar esta calidad de vida. A nivel farmacológico también existen anticolinérgicos que nos van a ayudar a controlar esta sintomatología. Y como medidas de contención, pues ya estarían los sondajes vesicales, tanto intermitentes como permanentes, que van a ayudar al vaciado de la bufeta y que son muy efectivos para controlar y ayudar a ese vaciamiento programado. En el caso de los hombres, los colectores, que suelen ser muy útiles y son muy discretos, y luego pues el típico mecanismo de contención que todos conocemos, como es o la compresa o el pañal. Bien, las alteraciones intestinales. Vale, hemos comentado antes que podían aparecer en forma de estreñimiento, que es muy habitual, o en forma de incontinencia fecal. En el estreñimiento, ¿qué hacemos? Bien, el tratamiento va a ser muy integral. Vamos a intentar realizar movilizaciones, intentar hacer masaje abdominal, intentar controlar también la espasticidad, porque en muchas ocasiones el estreñimiento es fruto de una espasticidad a nivel del esfínter, ¿vale? Favorecer la eliminación con estrategias posturales, pues intentar llevar a esa persona al baño, que haya sedestación, etc. Conseguir un hábito intestinal regular, intentar rescatar aquel patrón premórbido que la persona tenía antes de tener el problema, y técnicas de vaciado programado y consejo dietético. Lo mismo, existen diferentes tratamientos que nos van a complementar toda esta intervención. Normalmente, cuando empezamos a hacer una intervención rehabilitadora, en muchas ocasiones necesitamos de estos fármacos para empezar a ayudarnos a estimular ese movimiento, a intentar arrancar ese hábito otra vez regular, y posteriormente, pues si está indicado, pues retirarlo si ya hemos conseguido regularlo. En el caso de la incontinencia fecal, un poquito de lo mismo, ¿vale? Crear un hábito intestinal, intentar pues el vaciamiento programado, intentar controlar el movimiento intestinal a través de laxantes que incrementen el bolo intestinal para que la persona lo pueda controlar mejor. Control de la dieta, eliminar aquellos alimentos que puedan ser irritantes, como el café, que pueden hacer que el movimiento intestinal sea más rápido y que hagan que la persona no llegue al lavabo. Y el uso de mecanismos de contención, como puede ser el caso del obturador anal, que es muy efectivo, que es una especie de tampón que se introduce en el ano y que ayuda a contener las pérdidas intestinales. Bien, en el caso de la paresia, aquí también la intervención irá muy dirigida a fomentar aquel movimiento residual que la persona tenga, y todos los tratamientos que se realizan desde fisioterapia, desde terapia ocupacional y el resto de áreas van a ir encaminados a eso, a conseguir esa funcionalidad a través de los tratamientos de mecanoterapia o movilizaciones tanto pasivas como activas, y con la ayuda de ayudas técnicas. Bien, ¿voy muy deprisa? Vale. Alteraciones en la deglución. Síntoma muy frecuente en la esclerosis múltiple, sobre todo en fases avanzadas, todo y que hemos visto que en fases iniciales también se presenta. Aquí lo más importante es hacer un correcto diagnóstico y un diagnóstico precoz, ¿vale? Para evitar las futuras complicaciones. Para el tratamiento, una vez que hemos visto que la persona tiene dificultades a nivel de la deglución, lo que realizaremos será modificación de la consistencia. Determinaremos dónde está la dificultad, si a nivel de los líquidos,
si a nivel de los sólidos. Intentaremos buscar aquella consistencia que haga que el bolo alimentario sea un bolo seguro y que la persona lo pueda coordinar. Recomendaremos medidas posturales, como pueden ser la flexión anterior para facilitar la deglución. Se realizarán ejercicios de logopedia para trabajo de toda la musculatura orofacial, para realización de ejercicios de coordinación, y se establecerán recomendaciones dietéticas, como pueden ser pues, evitar los alimentos de doble consistencia, tipo una sopa, o evitar la lechuga porque es un alimento que pesa muy poco y es muy fácil que pueda pegarse y provocar alteraciones. Serían un poquito las recomendaciones que haríamos. Bien, a nivel de prevención de complicaciones secundarias hay una serie de complicaciones que hemos visto que se producen con más frecuencia, ¿vale? Estas podrían ser las alteraciones a nivel nutricional. Se ha visto que el 50% de las personas con esclerosis múltiple padecen alteraciones nutricionales, o bien por exceso o bien por defecto. Tanto una como la otra tiene riesgos para la salud, por tanto debemos prevenirlas. Se debe hacer un estudio nutricional a todas las personas con esclerosis múltiple e intentar conseguir que su índice de masa corporal o su estado nutricional sea el correcto. ¿Cómo lo haremos? Bueno, pues el estudio, entonces haremos recomendaciones a través de la dieta, de la nutrición, establecimiento de horarios para la alimentación, ¿vale? Porque son tan peligrosos los estados de desnutrición por el riesgo que conlleva a nivel de de ser más susceptible de otras enfermedades concomitantes, como la obesidad por la misma razón, ¿no? Otro riesgo que nos encontramos muy frecuentemente es el riesgo de infección de las vías aéreas, fruto habitualmente de la disfagia, ¿vale? De esas dificultades en la deglución que hacen que la persona haga microaspiraciones visibles o no, ¿vale? Que a veces son silentes, no nos damos cuenta y la persona aspira. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Pues a través de los consejos que os he comentado antes, pues la modificación de las consistencias, esas medidas posturales y sobre todo ese diagnóstico precoz, ¿vale? A través de pruebas complementarias como pueden ser una videofluoroscopia. En fases más avanzadas, las lesiones cutáneas suelen ser un riesgo también, una lesión muy frecuente. Y como todos sabéis, el mejor tratamiento es la prevención de las lesiones cutáneas, ¿vale? Las úlceras por presión. ¿Cómo lo haremos? A través de cambios posturales, intentaremos observar los puntos de presión de la persona que tiene dificultades de movilización, muy limitada las movilizaciones. Recomendaremos una ingesta de líquidos correcta, una alimentación correcta. Y aplicaremos cremas barrera, métodos de prevención más químicos. Y por último, estaría el riesgo de comorbilidad, que normalmente aparecen lesiones a nivel vascular, fruto de la inmovilidad, ¿vale? Entonces aquí pues, haríamos movilizaciones para favorecer el drenaje y haríamos recomendaciones posturales tanto a la persona afectada como a la familia, pues elevación de los pies, ejercicios de bombeo, etc. Bien, a modo de conclusión, que creo que he ido muy deprisa, comentar que es muy importante un tratamiento integral por un equipo interdisciplinar, ¿vale? Formado en esclerosis múltiple, por lo específicos que son los síntomas, y que el tratamiento integral se debe hacer en todas las fases de la enfermedad, ¿vale? Desde el inicio hasta el final. Que en fases avanzadas es muy importante establecer unos objetivos muy pequeños y accesibles y sobre todo intentar trabajar con aquellas capacidades residuales y orientados sobre todo a mejorar la calidad de vida de la persona afectada y de sus cuidadores. Y por mi parte, ya está. No sé si... Bueno, ahora hablará mi compañera. ¿Podemos hacer alguna pregunta ahora? Sí.
Por ejemplo, todo este seguimiento, que por cierto me ha parecido magnífico y completo, por parte de enfermería, supongo que es quien tenía que ser el profesional que lo hiciera, ¿con qué asiduidad, con qué controles tendríamos qué intervalos de valoración de un paciente con esclerosis múltiple y fase avanzada tendríamos que contemplar? Nosotros normalmente los periodos de revaloración, y sobre todo cuando la persona evoluciona rápidamente, los hacemos cada 6 meses y si no cada 9. Aparte está que luego pues, detectemos una dificultad, un cambio a nivel funcional y entonces reevaluamos toda. Otra pregunta sería cómo colabora la familia, y cómo enseñáis, cómo formáis a la familia en el papel de coterapeuta. Bueno, aquí mi compañera lo explicará muchísimo mejor, que hacemos lo explicará ella, que es, hacemos un programa de formación a los cuidadores y evidentemente en todo el proceso de ingreso de nuestros pacientes implicamos a la familia desde el primer momento. En el inicio, en la exploración inicial, ya un apartado de la exploración se hace con la familia y casi todos los objetivos que vamos fijando los pactamos también con la familia. La coordinación es constante con la familia, con la prevención de no sobrecargar, porque ya sabemos que estas familias están muy sobrecargadas, es decir, encontrar el equilibrio entre la colaboración con la familia y no ser una carga más el servicio para la familia con nuestras intervenciones. Luego hay contacto de lo que sería vuestro equipo con los equipos de atención primaria y atención domiciliaria, es decir, existe un poco una coordinación entre estos dos elementos. Menos de la que nos gustaría seguramente, pero sí que existe coordinación ante cualquier síntoma que aparece. Establecemos coordinación con el médico de cabecera, con la enfermera de atención primaria, de referencia. Entonces, normalmente solemos comunicar cambios que van apareciendo. Bueno. Sí. El vaciado programado. Bueno, yo soy enfermera, soy tutora de auxiliares de enfermería, hemos venido hoy a ver la charla, me ha encantado, personalmente, muy bien explicado todos los síntomas, supongo que son fáciles también de aprender. El vaciado programado, como auxiliares, ¿cómo podemos ayudar a una educación sanitaria al paciente? ¿Nos puede explicar más qué es el vaciado programado? Sí. ¿Cómo hacerlo? Lo que hacemos nosotros sería los primeros 3 días de diario miccional, que es un registro en el que la persona tiene que apuntar las veces que va al baño, si llega al baño o hay episodios de incontinencia. En el caso de fases avanzadas es un poquito más complicado porque muchas veces ya existe una pérdida de control de esfínter y entonces ya nos encontramos el pañal húmedo, no siempre se dan cuenta, ¿vale? Pero la idea sería intentar saber cuándo hay esa micción e intentar adelantarnos, ¿vale? Programar, pues por ejemplo, si sigue normalmente un patrón de que aguanta 1 hora, intentar adelantarnos, ¿vale? Y pues hacer un intervalo entre micciones de 45 minutos para evitar esa fuga. Esto sería el vaciado programado. En casos de fases más iniciales, lo que intentamos luego es, con estrategias más compensatorias y más de rehabilitación desde fisio y medidas higiénico-dietéticas desde enfermería, intentamos alargarlo, ¿vale? Y si el intervalo es de 1 hora, en personas que potencialmente pueden trabajar su musculatura, pues iremos alargando este espacio entre una micción y otra. En casos de fase más avanzada, lo que vamos a intentar es evitar que haya la fuga, que haya esa humedad que luego nos puede complicar a una úlcera por decúbito, etc. La orientación es un poquito, no sé si me he explicado. ¿Sí? Y luego, yo estoy en el Hospital del Mar y entonces también hay una, no sé si conocéis a la doctora Elvira, que es de esclerosis múltiple, el vaciado intermitente. No sé, perdón. El vaciado intermitente, ¿le enseñáis también a los pacientes
hacerlo. Sí. Y entonces puede ser que en una institución tengan pacientes que se hagan ellos el sondaje intermitente, o lo tendría que hacer enfermería, o No, ellos podría mismos hacer- les enseñamos y ellos lo hacen. Ellos tienen su pauta horaria para hacerlo y, bueno, y están que totalmente- pueden, ¿no? Sí, los que pueden. Los que Pues, pueden. los que no pueden, tiene que ser asistido por alguien o directamente Los que para no pueden- ponerle pañal, quiero decir, para Los que no pueden intentamos enseñar a la familia. Enseñamos a la familia y son ellos los que se encargan del vaciado. A la larga, de la familia, pues lo que decía un poquito Duros, ¿no? Por esa sobrecarga, pues acaban con una tendencia a un sondaje vesical más permanente, ¿no? Pero si puede ser, se enseña a la familia y si hay colaboración por parte de ellos, se sigue haciendo un intermitente. Bueno, yo me levanto. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para participar en esta sesión informativa. Yo me llamo Dolors Sans, soy psicóloga de formación, trabajo en el Hospital de Día de Neurorehabilitación para Enfermedades Neurodegenerativas de la Fundación Esclerosis Múltiple, que está en Reus. Y voy a intentar dar unas pinceladas sobre algunos aspectos emocionales y relacionales respecto a la esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple es la enfermedad que nosotros más conocemos y más abordamos, pero cuando hablamos de esclerosis múltiple también podemos hablar de otras enfermedades neurológicas que cursan con discapacidad, que pueden tener, aunque distintas, pero que pueden tener abordajes similares, como Parkinson o otras patologías que atendemos en nuestro servicio, como corías de Huntington, como afasias, etc. A ver si me aclaro. Bueno, este es nuestro servicio, el edificio donde trabajamos nosotras. Digo nosotras porque todos somos mujeres. Y es un hospital de día, como os he dicho, de neurorehabilitación, que está gestionado por la Fundación Esclerosis Múltiple. Respecto al tema que nos propusieron, estuvimos hablando Cinta y yo al principio cuando teníamos que preparar la presentación, y quisimos puntualizar que como la esclerosis múltiple es una enfermedad en la que la evolución no se puede predecir, ni individualmente ni como colectivo, entonces hablar de fases avanzadas no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de evolución. Y puede ser que una persona se plante, bueno, así coloquialmente, en una fase avanzada en cuestión de 5 años, por suerte no es lo más habitual, o puede ser que una persona no se plante nunca en una fase avanzada, ¿no? Y eso, bueno, creo que se tenía que decir para que quede claro que estamos hablando de unas situaciones que no se producirán siempre. Entonces, para nosotros, ¿no?, esto ya lo ha comentado Cinta, fases avanzadas son básicamente dependencia en las actividades de la vida diaria, imposibilidad de cubrirlas de una forma independiente, una gran complejidad en el tratamiento por la sintomatología primaria, secundaria y terciaria que la enfermedad produce, y presencia de riesgos vitales. También aparece en la fase avanzada un debilitamiento o pérdida del rol social, con lo que esto conlleva a nivel de sufrimiento emocional, y la necesidad de una persona que haga las funciones de cuidador, que puede ser una persona que lo haga un familiar, o puede ser una institución, o puede ser un cuidador privado. Además, como ha comentado mi compañera, suele haber en esta etapa o en este estadio de la enfermedad la alteración cognitiva, y además puede aparecer también el trastorno de tipo conductual. La esclerosis múltiple es una enfermedad que al producirse una carga lesional a nivel del sistema nervioso central, pues puede afectar cualquier función que esté regida por nuestro sistema nervioso central, y por tanto a nivel conductual también pueden aparecer dificultades que a veces son muy mal toleradas
por el entorno y muy difíciles de gestionar. Además de la alteración cognitiva, que bueno, más o menos sabemos qué es, pero tendríamos, bueno, yo primero que nada especificar que no soy neuropsicóloga, que lo digo porque Gisela está aquí, no es mi tema, pero me parecía interesante que conociéramos un poco este aspecto de la enfermedad. Y la alteración cognitiva en esclerosis múltiple no es una demencia de tipo frontal, sino que habitualmente las lesiones se producen a nivel subcortical y entonces son más lesiones de tipo, afectan la atención, la memoria, las funciones ejecutivas. Esas son las afectaciones principales. Y aunque pueden aparecer alteraciones cognitivas en los primeros estadios de la enfermedad, también es habitual, como podemos comprender, a causa de la carga lesional, que sea más frecuente en fases más avanzadas de la enfermedad. Pero incluso en personas que tienen una capacidad física muy preservada, puede ser que la discapacidad principal no sea la física, sino la cognitiva. Y esto, aunque no es lo más habitual, sucede. Y eso es difícil de gestionar luego también. Entonces, nosotros pensamos que es importante para este tipo de dificultades, para este tipo de síntomas que aparecen en esta época de la enfermedad, el trabajo en red, que es lo que ha comentado mi compañera también, y la coordinación de los distintos niveles asistenciales. Y por eso justamente pues la administración crea diferentes tipos de recursos que teóricamente, en teoría, tendríamos que funcionar en red para optimizar pues todo lo que se puede ofrecer a las personas que están en una situación así. Bueno, esto ya lo he dicho. También mi compañera, bueno, comentaros que nuestro hospital de día forma parte de la red pública sociosanitaria, es decir, es un recurso público. Y comentar también, como ha dicho mi compañera Cinta, que somos un equipo de 10 personas que trabajamos desde distintas disciplinas en objetivos comunes, cada uno desde su área. Bueno, hablando ya un poco más específicamente de los aspectos emocionales en la esclerosis múltiple, primero me centraré un poquito en lo que puede ocurrir. Y lo principal, que ahora cuando estaba hablando Cinta, yo esto no me he acordado de poner esto en la presentación, es que cuando hablamos de depresión en esclerosis múltiple, sobre todo en fases más avanzadas de la enfermedad, es un poco difícil de saber si es a causa de la carga lesional o es consecuencia de la pérdida, o sea, de la sensación de pérdida que la persona sufre. No sé si me he explicado muy bien, ¿vale? Entonces eso es importante, porque claro, no podemos tratar igual una cosa que otra. Sin embargo, deciros que la depresión es muy prevalente en esclerosis múltiple, que del 20 al 50% de personas que sufren la enfermedad alguna vez padecerán un episodio depresivo. Y de este grupo de personas que padecerán un episodio depresivo, hay estudios, hay un estudio en el año 2004 que nos dice que solo el 44% de las personas con un episodio depresivo en esclerosis múltiple serán tratadas. Entonces esto pienso que es una cuestión importante, porque sí es cierto que la carga lesional puede producir sintomatología depresiva o ansiosa, pero el tratamiento debe hacerse igual. Al menos el farmacológico, como mínimo. Entonces, hay unos predictores, o sea, indicios que nos permitirían alertar sobre cuándo es más probable que aparezcan síntomas de tipo depresivo. Hay muchos estudios sobre este tema, esto se ha estudiado mucho, y en la literatura científica pues encontramos que a más carga lesional y a más atrofia, pérdida de masa neuronal, más posibilidad de padecer una depresión de tipo depresión mayor. La fatiga, que es un síntoma invisible y que produce mucho sufrimiento a las personas que tienen esclerosis múltiple,
pero ya no hablo no solamente de las personas en una fase avanzada, sino en una fase inicial, porque no se ve. La fatiga es un claro indicador de síntomas de alteración emocional por depresión o tristeza. La mayoría de personas que sufren fatiga es probable que acaben teniendo sintomatología depresiva, y la inversa no lo sabemos. Es decir, aquí existe una relación de bucle entre la fatiga y la depresión, y de hecho muchas veces la fatiga se trata con antidepresivos. Uno de los tratamientos que se dan para la fatiga son antidepresivos, y a veces cuesta mucho discernir si primero es la fatiga y luego la depresión, o si primero es la depresión y luego es la fatiga, y en eso aún, que yo sepa, aún no se ha puesto de acuerdo nadie. En cambio, otros estudios encuentran que la discapacidad medida en la escala que Cinta ha comentado, en la escala Kurzke, no correlaciona con el riesgo de padecer depresión. Es decir, el hecho de que tú tengas mucha discapacidad física no predice que vayas a tener depresión. En cambio, sí lo predice que tengas atrofia cerebral. Es decir, una persona que tenga las lesiones localizadas a nivel medular posiblemente sufrirá menos depresión que una persona que las tenga localizadas a nivel cerebral. Hay otros aspectos emocionales que son alteraciones de la conducta que aparecen y que nosotros observamos, que son la rigidez cognitiva. Es decir, las personas no es que no puedan tomar decisiones sobre su vida, las pueden tomar, pero son muy... el abanico argumental se restringe mucho, y las posibles soluciones también, que la persona enferma es capaz de producir. También encontramos a veces desinhibición en los pacientes, y muy habitualmente encontramos alejamiento emocional, que es lo que, no sé si me está gozando, psicólogo, es aquello que se dice coloquialmente: las personas mayores se vuelven egoístas o las personas enfermas se vuelven egoístas. Bueno, eso no es así, es decir, no es egoísmo, es un alejamiento. O sea, la persona está tan centrada en la carga de su pérdida que no puede hacerse cargo, no puede empatizar con las dificultades que los otros puedan tener. No es un comportamiento voluntario, sencillamente es algo que ocurre, y cuando algo ocurre tanto es porque algo lo sostiene, no se produce por azar. Luego está otra cuestión que nosotros hemos observado mucho en nuestros pacientes. Yo no he encontrado muchos estudios sobre esto, aunque he hecho una revisión así muy rápida, que es la anedonia. La anedonia es la dificultad por encontrar placer en las cosas de la vida. Aquí nos encontramos con una cuestión muy curiosa, que es que podemos tener a una persona tratada, o una persona con esclerosis múltiple. Bueno, yo hablo de esclerosis múltiple porque es lo que más conozco, pero puede ser alguna otra cosa. Tratada farmacológicamente, por ejemplo, y no triste, es decir, no sensación subjetiva de tristeza, pero sin sensación de placer en la vida. Anedonia. Entonces eso es muy frecuente, y de hecho incluso estábamos hablando el otro día que nos gustaría ver de qué manera se cruza esta información, porque tengo la impresión que muchas personas que no sufren depresión sufren anedonia, y bueno, podéis imaginar que no encontrar placer en las cosas de la vida no es una manera de vivir muy fácil, ¿no? Esta es una compañera mía en un ejercicio en la sala de rehabilitación con un usuario. Y luego yo no me centraría tanto o pienso que sería interesante centrarnos un poco en intentar ampliar nuestro foco, ¿no? Es decir, pensamos en aspectos emocionales en
en personas con esclerosis múltiple en fases avanzadas de la enfermedad, y pienso que si solo miramos eso, nos quedamos con un 40% de la pantalla, porque esa persona tiene a su alrededor, si tiene suerte, una familia o unos cuidadores. Y esas personas que conviven con la persona enferma también presentan cosas. Lo que pasa es que no lo solemos relacionar, pero ocurre, ¿eh? Y aquí sí que hemos hecho algo de investigación de eso, como que te mandamos la luz. Bueno, no es una investigación, sino que hemos revisado, ¿no? He revisado estudios y cosas sobre este tema, y entonces hemos encontrado que en las personas que que hacen la función de cuidadores hay una incidencia significativamente mayor de ansiedad y depresión e insomnio que en la población general, y que las personas que dedican de 6 a 7 horas diarias al cuidado de un familiar enfermo, su ratio de mortalidad es 6-7 veces mayor que el resto de población. Además, hay cosas que a veces no nos damos cuenta, pero que también actúan en toda esta situación. Esto me llamó mucho la atención. Estuve en una conferencia con este señor, que es un médico americano de Estados Unidos, y él presentó que en Estados Unidos, en 1963, había 11 cuidadores informales potenciales por persona enferma. En cambio, en el 2007 solo 4. Ahora no sabemos cuántos habría, supongo que menos, ¿no? Eso quiere decir que la red, o no sé, el amortiguador que absorbe el sufrimiento o las dificultades de atender a una persona con una enfermedad crónica es más pequeño, y entonces quiere decir que quien lleva esa carga son menos personas a repartir, y por tanto llevará más carga, y como llevará más carga también padecerá más insomnio, etcétera, etcétera, etcétera. 3/4 partes de los cuidadores en Estados Unidos son mujeres y 1/4 parte son hombres. En esclerosis múltiple pasa una cosa muy curiosa, que es 2/3 de personas con esclerosis múltiple son mujeres y 1/3 son hombres. Y por tanto, se supone, aplicando la lógica, 2/3 de cuidadores tendrían que ser hombres y 1/3 tendrían que ser mujeres. Pues no. Lo que ocurre es que 50% de cuidadores son hombres y 50% de cuidadores son mujeres. Es decir, hay hombres que no hacen esta función. Bastantes. No es una crítica, solo es una dada sociológica, es algo que ocurre. Además, hay una serie de estudios muy interesantes que miden la calidad de vida relacionada con la salud de personas con enfermedades neurológicas y familiares, y siempre la calidad de vida de los cuidadores es inferior a la de la población general, y además no siempre se relaciona con el grado de discapacidad de la persona enferma. A veces hay otros factores que son más importantes. Otra cosa que me llamó mucho la atención cuando me empecé a bucear por el tema de los cuidadores y las familias es una encuesta que encontré en una revista que, si os interesa el tema, podéis mirar porque es muy interesante y está muy bien, que es una revista electrónica, MS Infocus. Es una revista que edita la Asociación Internacional de Esclerosis Múltiple y aborda todos estos temas que estamos hablando ahora aquí. Sí, son monográficos, son divulgativos, pero muy rigurosos, porque a veces lo muy divulgativo no siempre es riguroso, y están muy bien. Si os interesa el tema podéis... MS Infocus se llama. Hicieron una encuesta a 174 personas enfermas y parejas, y encontraron esto.
el 91% de los cuidadores percibían que daban soporte emocional a sus familiares enfermos. Pero solo el 3% de las personas enfermas tenían la sensación de recibir soporte emocional por parte de sus cuidadores. Entonces yo cuando leí esto no cuadra. Aquí algo pasa, alguna cosa está jugando aquí que no estamos viendo y que está produciendo esta sensación tan dispar entre los dos colectivos. ¿Qué es? Pues no sé, yo tengo mis hipótesis. Por ejemplo, yo pienso que la persona enferma tiene tantas pérdidas a nivel físico, a nivel social, a nivel laboral, que cualquier cosa que otro pueda prestarle nunca podrá cubrir lo que ha perdido. Y el familiar, pienso, que da tanto, es decir, que se pone en juego tanto en la función de cuidador, que renuncia a tantas cosas en la función de cuidador, que tampoco ninguna cosa podrá suplir eso. Bueno, eso es mi hipótesis y no tiene por qué ser cierta, pero es una posibilidad, se podría pensar en eso. Esta es una compañera nuestra que está subiendo a la furgoneta de nuestro servicio, que ya se va del servicio, se va hacia su casa. Bueno, y entonces fuimos a buscar si encontrábamos algunos factores de riesgo de claudicación en los cuidadores, y encontramos estos. Y esto me gusta mucho presentarlo porque un estudio está hecho por una compañera mía que trabajó en el hospital de día de la Fundación Esclerosis Múltiple en Barcelona, que es Patricia Maguet, que es una psicóloga que ahora ya no está con nosotros, pero hizo una tesis doctoral, ¿era? Bueno, no sé si era una tesis. Y después Marta Emery, que es una tesis doctoral que se hizo en Barcelona, y los dos eran sobre cuidadores y esclerosis múltiple. Bueno, ¿qué indicadores encontraron? La discapacidad, la presencia de discapacidad, la alteración cognitiva y los trastornos de conducta como principales predictores de riesgo de claudicación del cuidador. Las horas dedicadas a la atención de la persona enferma, cuanto más horas, más riesgo. El vínculo familiar entre el cuidador y enfermo. Si el vínculo era madre, hijo o hija, el riesgo era menor. Si el vínculo era conyugal, el riesgo de claudicación era mayor. Ansiedad, cansancio, dolor de espalda, insomnio, dificultades para respirar, sexuales y de pareja. Todo esto era lo que un cuidador, si un cuidador empezaba a presentar todo esto, es porque estábamos delante de un cuidador que estaba pasándolo muy mal y que quizá tendríamos que pensar a ver si se puede hacer algo. También el aumento de necesidades por parte de la persona enferma empeora el estado de salud del cuidador, y los niveles más bajos de calidad de vida entre cuidadores se asociaron a ser el cónyuge, es decir, si eres cónyuge tienes menos calidad de vida. Cuanto más tiempo se dilata el cuidado en el tiempo, es decir, si hace un año que cuidas, si hace 15, si hace 20, el empeoramiento de los síntomas y la incertidumbre y la inestabilidad en el curso de la enfermedad. En resumen, esto sería como unas orientaciones, ¿no? Muy light, tampoco no pretendo dar, eso, no existe una receta para estas situaciones. Lo primero es pensar que la esclerosis múltiple no es un sprint, sino que es una maratón. Y a partir de aquí, vamos a ver. Para la persona enferma, parece mentira, pero muchas personas enfermas no quieren tratar sus alteraciones del estado de ánimo. Parece como que aquello forma parte de ellos, de su intimidad, su sufrimiento. Y no lo quiere tratar, y eso lo vemos en nuestro servicio. Y claro, el resto de síntomas también se tienen que tratar, todos los que Cinta ha comentado, todo eso se tiene que tratar. También es importante recomendar
que la persona que tiene la enfermedad pueda mantener su rol social, porque lo social es como, ¿cómo os digo eso? Es algo que previene del malestar emocional, es decir, sobre la parábola. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Es decir, si uno está en lo social, lo emocional es más llevadero. También nosotros recomendamos, y a veces nos cuesta mucho, que las personas enfermas acepten utilizar todos los recursos comunitarios, sanitarios y sociales disponibles. A veces las personas parece como que tienen una necesidad como que nada cambie. Y para que nada cambie se pueda mantener, están dispuestos a hacer unas renuncias enormes. Y a veces esto va en detrimento de ellos mismos y de su entorno. Y por eso creo que cuando nos planteamos alguna intervención, o al menos yo cuando pienso en intervenciones en estas épocas de la enfermedad, creo que es muy importante transmitir el mensaje de que es imposible el bienestar de la persona enferma si no cuidamos al cuidador mucho y a su entorno. Si el cuidador no está bien, el enfermo no estará bien, y no estará bien de forma casi inmediata. Y luego, algo así muy simple, pero evitar que los espacios de convivencia y de relación familiares se conviertan en espacio de atención sanitaria. Es decir, que la atención sanitaria se haga en un sitio, que la convivencia familiar se haga en otro, etc. Un poco para que la enfermedad esté en un sitio y la vida no esté mezclada con la enfermedad continuamente. Y luego buscar el confort siempre del paciente. Para el cuidador, algunas personas que entienden mucho de esto llamaron, y a mí me gustó mucho esta expresión, llaman al cuidador el paciente escondido. Porque está escondido, porque no se ve, porque la necesidad de la persona enferma son tan enormes, sus pérdidas son tan bueno, a veces son incomprensibles de grandes que son. El padecimiento que pueda tener el cuidador al lado del que puede sufrir una persona que tiene una esclerosis múltiple de larga evolución desaparece, porque no se ve, porque queda no deja de existir. Entonces yo pienso que a veces nosotros intentamos hacer esfuerzos para que los cuidadores dejen de ser pacientes escondidos, y de hecho estamos intentando estem tirant endavant un programa que se llama Atención a Cuidadores, ¿no? Un programa de prevención de sobrecarga de cuidadores, un programa interesante que esperemos que pueda dar sus frutos de una manera evidente. Y necesitaremos un cuidador sano, y para tener un cuidador sano, primero que nada, este cuidador tiene que aceptar el rol de cuidador, y no siempre es fácil aceptar el rol de cuidador. Nadie piensa, mira, me voy a casar, después voy a tener hijos, después mi mujer o mi marido va a tener esclerosis múltiple, me voy a pasar los 30 años siguientes de mi vida cuidándole, cambiando los pañales, llevándole al médico, no pudiendo salir, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se tiene que aceptar, y no es tan fácil aceptar eso, ¿eh? No es nada fácil, porque para aceptarlo primero tienes que poder renunciar a muchas cosas tuyas para aceptar eso. Por tanto, intentar mantener otros roles, reconocer sus propios límites y prestar atención a los síntomas físicos que el cuidador pueda presentar. Buscar, en la medida que sea posible, que sea reconocido el cuidador en las tareas que hace, y finalmente habilidades como cuidador que
son importantes, pero desde mi punto de vista es mucho más importante que el cuidador pueda aceptar ese rol y tenga un reconocimiento por eso, que las habilidades que pueda tener, porque las habilidades se pueden adquirir. Nosotros les podemos explicar cómo se sonda, cómo no se sonda, cómo no sé qué, pero no podemos hacer que, o sí podríamos ayudar un poco, pero no podemos hacer que alguien se sienta en paz con la historia que le ha tocado vivir en su vida. Y además nosotros intentamos que, aunque ellos no se dejan, adelantar, ponernos un paso por delante en la utilización de recursos técnicos, sociales y sanitarios, y también intentamos, aunque a veces tampoco se dejan, activar todos los recursos familiares disponibles siempre que sea posible. Y muchas gracias. Y os invito a todos el 10 de julio a la campaña Muller que la Fundación Esclerosis Múltiple organiza en toda Cataluña. ¿Puedo puntualizar una cosa sobre lo que ha dicho Cinta de terapias así para el dolor y eso, que has comentado lo de la acupuntura, que no sabes bien claro si hace efecto o no hace efecto sobre la esclerosis múltiple? Bueno, quiero decir que soy terapeuta, he tratado a personas con esclerosis múltiple y el resultado es satisfactorio. Ahora bien, te hablo, hay una diferencia entre acupuntura china y acupuntura coreana. La acupuntura china actúa como si fueran los fármacos, según la enfermedad, X fármacos. Y la acupuntura coreana actúa a nivel de todo el organismo. Trabaja en el sistema nervioso simpático y parasimpático, con lo cual ayuda mucho y en ocasiones puede parar la enfermedad. Yo exactamente no he dicho que no fuera efectiva, he dicho que los estudios publicados hasta la fecha pues no son concluyentes, la calidad metodológica a nivel de estudio científico en algunos casos es dudosa, entonces no puedo hacer esa recomendación como un tratamiento que pueda decir que es efectivo para tal, ¿no? Bueno, como lo has dicho de manera dudosa, te lo quería aclarar. Sí. Y aparte no cambiar unos fármacos por la acupuntura, sino que actúen de sinergia. Yo quería comentar realmente que me ha gustado mucho la presentación. Pienso que es una presentación, como muy bien se ha ido comentando, no exclusiva para personas con una determinada enfermedad, sino que es un planteamiento global que sirve para prácticamente todas las enfermedades crónicas, donde realmente planteáis un abordaje individualizado de la persona, pero con el ámbito de toda su familia, ¿no? Esto es fundamental. Sería lo ideal. Es lo ideal, y en el que además entran a formar parte muchísimas, diríamos, posibilidades terapéuticas, ¿no? Hay lo farmacológico, hay lo no farmacológico, todo realmente conjuntado. Me parece que esta es la terapia no de presente, sino de presente y de futuro, ¿no? Y de pasado ya. Pero que, por desgracia, no hay muchas veces la posibilidad de que los pacientes reciban ese abordaje de una forma total e integral dentro de un sistema público. Bueno, esto sería un comentario global. Luego, sobre el tema de la depresión o lo que llamaríamos la apatía o falta de placer. En realidad, también muchas enfermedades van de la mano con el problema de la fatiga, ¿no? Por ejemplo, las personas con enfermedad de Parkinson u otros trastornos parkinsonianos, prácticamente el 80% tienen cansancio, ¿eh? Y es uno de los eternos problemas y que marca más lo que sería la calidad de vida de la gente. En realidad, cansancio, apatía y depresión no tienen por qué ir juntos, como muy bien tú has dicho. Pero sí que en los tres casos, diríamos, el estímulo serotoninérgico que dan los antidepresivos, los serotoninérgicos y los duales, puede ser un tratamiento a probar para intentar reducir este efecto. Que realmente yo pienso que la conclusión lleva al éxito, ¿no? Y luego lo que es también muy importante, es decir, las personas, si quieren sobrevivir a estas enfermedades, tienen que luchar contra la depresión, pero muchas veces la depresión se combate con la acción.
Es decir, tienes que andar y muchas veces los fármacos son un complemento y no son lo más importante. Bueno, realmente os felicito, me ha gustado mucho vuestra presentación de las dos partes, ¿no? Una visión muy global, muy integral, ¿no? Gracias. Toda esta juventud no tiene nada que contar. Ah, porque si no vamos a preguntar, ¿eh? Bueno, yo quería saber más que todo si se puede frenar de alguna manera la enfermedad esta de esclerosis múltiple con respecto a los síntomas no avanzados en una fase inicial. Sí, existen muchos fármacos que van dirigidos a esto, a frenar la enfermedad, a disminuir los brotes, esos episodios agudos, ¿no?, de enfermedad, y a evitar la discapacidad. Pues, inmunomoduladores, anticuerpos monoclonales, actualmente hay un abanico de posibilidades muy grande. Satisfactorios, ¿no?, para sí. cada... Vale. Sí, sí. Es más, el doctor lo sabrá mejor, ¿no? Cada vez se está empezando a hablar más de pacientes libres de enfermedad, ¿no? Pacientes que se les ha estabilizado la enfermedad y que, pues como bien ha dicho antes Dulos, que no todo el mundo pasa por todas las fases, sino que se frena. Sí, porque cuando yo empecé a trabajar en este ámbito, entonces todo el mundo estaba muy contento porque empezaban a administrarse el interferón, que es el primer medicamento inmunomodulador que se dio para esclerosis múltiple, al menos aquí, no sé, fuera de aquí. Ahora, yo, como no soy, o sea, no estoy muy puesta en el tema de medicación, aunque, porque oigo hablar a mis compañeras, pero yo ya he perdido la cuenta. Es decir, hay una cantidad de medicamentos distintos que abordan la enfermedad desde varios puntos distintos, que yo pienso que algunos parámetros que ahora utilizamos para valorar la enfermedad es que seguramente están obsoletos, porque nosotros teníamos como referencia que las personas que padecían esclerosis múltiple, lo normal era que perdieran un 0,5 de la escala de Kutzke cada 2 años. Bueno, no me acuerdo ahora exactamente, ¿no? Claro, pero ahora eso ya no es así, porque todas estas medicaciones es que ahora si no te funciona el interferón te dan otra, y si no te funciona otra te dan otra, y si no te funciona otra te dan otra, y hasta que no encuentran la que te va bien, por suerte, bueno, esto no siempre, pero creo que vamos hacia esa manera de tratar la enfermedad, ¿no? Yo siempre pienso que tenemos que ser muy optimistas y que la investigación es una barbaridad lo que se está investigando. Ya se está hablando de reparación neuronal, estamos desde hace 10 años a ahora, la cosa ha cambiado radicalmente, y eso es muy esperanzador para las personas que están en un proceso de esto. Sin embargo, yo voy a ser optimista. Pienso que el comentario que habéis dicho hoy, diríamos que es lo básico, pues muchas veces no se contempla. No, es muy importante también. Muchas veces se va al brote, al final una enfermedad, pero luego hay unas secuelas, y es precisamente ese abordaje mucho más global el que te va a acompañar, y este precisamente sería un poco el mensaje, ¿no? Es que no tiene que ser excluyente, no tiene que ser excluyente. Mucho menos, no tiene que ser compartido. Pero para esto se precisan equipos multidisciplinarios, y de hecho todos los que estáis aquí sois personas que en el futuro os va a tocar trabajar estos temas, ¿no? Son muy interesantes. Una cosita, yo es que he venido un poquito tarde, no sé si se habrá dicho. Entonces, si una persona empieza normalita, ¿no?, a tener unos brotes, si hay tantos fármacos que ya se van probando y no va bien uno y se prueba otro y otro, ¿se va recuperando el sistema nervioso que se va perdiendo en estos brotes? No sé si me explico bien. Sí, yo no... perfectamente. ¿Sí? La plasticidad neuronal, que es aquella capacidad para regenerar y para establecer nuevas conexiones y para que la persona continúe con su funcionalidad, existe durante toda la vida. Entonces, si no, no estaríamos aquí, el equipo neurorehabilitador, ¿no? Entonces,
Nosotros trabajamos por eso, para conseguir esta plasticidad, recuperar esa funcionalidad. Pero eso tarda Evidentemente, en fases más iniciales, donde no hay tantas lesiones, donde no hay tanta atrofia, esa plasticidad o esa capacidad de recuperación va a ser más rápida. Cuando estamos hablando ya de fases un poquito más avanzadas o donde ya la carga lesional es un poquito mayor, la recuperación va a ser más difícil, pero no imposible. Perdón, en las fases iniciales, en los centros de esclerosis múltiple, en las unidades, ¿aplicáis los tratamientos de rehabilitación? En fases iniciales, sí. Bueno, tenemos que diferenciar. Nosotros somos una parte, bueno, hablo de nuestro servicio, ¿eh? Sí. Somos un servicio público, estamos en la red pública, Sí. pero somos del ámbito sociosanitario, ¿vale? Con lo cual es el médico de cabecera o el neurólogo el que tiene que indicar una asistencia a nosotros. Bueno, a mi marido lo han diagnosticado hace 2 años, está tratando en la unidad de Vichy. Cuando pidió ayuda psicológica, en la unidad de Vichy solo disponían de un psicólogo que estaba pagado por la Fundación La Caixa. Lo visitó 2 veces y luego se acabó el apoyo. Yo tuve que buscar apoyo psicológico, un médico de cabecera, en un ambulatorio. Y las secuelas que le van dejando los brotes no le dan rehabilitación para intentar recuperarlo. Él hace ciclismo y lucha como un loco para recuperarse de los brotes, él, pero en ningún momento en la unidad le aconsejan Bueno, tipo de rehabilitación. este es un problema de la sanidad, que tenemos una teoría muy interesante que se llama continuum asistencial, pero que en la práctica a veces falla, y en este caso ha fallado. Sí. Entonces, No quería comentar este tema. A nivel conceptual, estas enfermedades, incluso no estas enfermedades, sino la gente en general, no afecta de ningún proceso. Tenemos muy claro que nuestra vida será mejor si hacemos actividad física, si hacemos actividad mental, si paseamos, si bailamos, si comemos bien. Esto se llama prevención primaria y esto sirve absolutamente para todo. Cuando una persona es diagnosticada de una enfermedad cual sea, lo lógico es que aparte de los tratamientos farmacológicos o causales, siempre se introduzcan las medidas de rehabilitación y lo que llamamos prevención secundaria para que la enfermedad no avance. Lo que estás comentando es lo que está pasando, como muy bien ha dicho, es decir, ese continuo asistencial exige profesionales en número suficiente, espacios en número suficiente, dinero en número suficiente. Nuestra sociedad, la nuestra, aún es una sociedad aventajada respecto al resto de España, y respecto a muchos países. Sin embargo, es muy difícil. De estos mismos efectos que encontraríamos aquí, los estamos encontrando en Estados Unidos y no los encontraríamos en países como Canadá, quizás en Inglaterra o en el norte de Europa. Es decir, la teoría es bonita, hacia este camino vamos avanzando, pero es indudable que caso a caso, pues la verdad es que te encuentras con un defecto. Pero digamos, lo que decías, prevención primaria siempre, empecemos nosotros, prevención secundaria si tenemos algún problema, y seguimos con la prevención del avance de la enfermedad.